Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Hugo Luengo, buenos días. No oigo a Hugo Luengo. A ver qué problema tenemos. A ver, hay que estar atento con los... Ahora, hay que estar atento con los micrófonos. Sí, todavía está un poco alto. Está un poquito, a ver si le bajamos un poquito los auriculares a Hugo, porque le vamos a reventar los... Sí, bueno, no te oigo. No, a ver, ¿ahora me oyes ahora? No, a ti un poquito mejor. Ahora mejor. Venga, ahora tenemos ya los auriculares perfectos, más adaptados. Bueno, el mundo al revés, nunca mejor dicho. Bueno, lo acabamos de ver, yo no lo vi directamente en la intervención de Sánchez, donde nuevamente nos colocan en una situación política donde desde luego lo que necesita nuestra sociedad no es esa. Ya. Y bueno, en el mundo al revés planteo una serie de temas, yo creo, de actualidad, donde arranco con la caída del muro de Berlín en el 89, donde desaparece la Unión Soviética en el equilibrio con el mundo de las democracias liberales en aquel momento de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II, donde suponíamos, en términos de Francis Fukuyama, quien escribe El fin de la historia y el último hombre, donde en el año 92 venía a decir que se acababa la historia porque en ese momento el triunfo en el mundo era de las democracias liberales. Y bueno, curiosamente, la historia al final se acaba escribiendo con renglones torcidos. Tan es así que en la década de los años 90 asistimos a una verdadera degradación de las democracias liberales, precisamente como dicen muchos entendidos en el tema, lo he recogido de múltiples fuentes, donde se produce en esa degradación de las democracias liberales que hoy vivimos una pérdida de legitimidad de los partidos. Explicarlo hoy en España es muy fácil porque los ejemplos son múltiples. Un conflicto de la falta de participación ciudadana. Al ciudadano se le llama, digamos, a votar cada 4 años y luego, si te he visto no me acuerdo, pretender mantener una democracia liberal cuyo nervio es la participación ciudadana es cuando menos dudoso. Y luego un problema superpuesto de la inclusión, de lo que muchos han llamado la inclusión de las diversidades, donde no se atienden los distintos problemas ciudadanos que prosperan en nuestras democracias liberales. Ese alejamiento, digamos, de las sociedades políticas, de sus sociedades civiles, las nuestras, han producido una verdadera crisis de las clases medias que son el motor de las democracias liberales. La semana pasada lo veíamos, digamos, cuando valoramos el problema de la vivienda y el empleo, que han acabado convertidos a pie de calle en dos de los principales problemas de nuestras democracias liberales, ¿no? Y bueno, todo eso ha ido derivando hacia que en este momento el populismo, la polarización y la posverdad se han convertido en verdaderos referentes de nuestras democracias liberales degradadas, ¿no? Y bueno, eso al final produce que Europa se haya quedado, digamos, descolocada respecto del concierto mundial, siendo Europa en términos económicos posiblemente sumada a la segunda potencia o el segundo primero mercado del mundo. Al final resulta que en términos, digamos, concretamente de defensa, seguridad, de inmigración y de unidad continental, es incapaz de mantener una política común. Lo hemos visto en estos días y en el caso singularmente del gobierno de España,
pues realmente nos hemos quedado descolocados en el concierto mundial, donde somos convidados de piedra en Europa, y por supuesto, digamos, ya si lo referimos a la democracia liberal número 1 del mundo, que son los Estados Unidos, pues la verdad que estamos en una posición, por decirlo finamente, muy incómoda, ¿no? ¿Qué va a pasar, Hugo? Bueno, yo creo que eso dependerá, una vez más. Siempre mantenemos una especie de discurso singular, pero yo por lo menos sigo siendo defensor de que en las democracias liberales el papel, digamos, de recuperar la ciudadanía es importante, porque ahí es donde podremos llegar a resituar nuestra democracia. Y lo decía porque Europa, digamos, mantiene una posición muy, muy complicada. El otro día estuvo, por cierto, en España Leti con uno de esos famosos informes respecto a recuperar el liderazgo europeo. Y bueno, en teoría conozco y he analizado tanto el informe Leti como Draghi, que van en la misma línea, pero si bien, digamos, son capaces de identificar el problema y las soluciones, luego los remedios que dan a esos problemas yo creo que están, digamos, desenfocados, porque no podemos seguir manteniendo cualquier, digamos, actualización del modelo europeo pensando que lo podemos financiar con más deuda pública. Eso es imposible. Hay que, digamos, abandonar la deuda pública y buscar soluciones donde hagamos, digamos, partícipe y protagonista de los cambios del sistema, digamos, a las sociedades civiles. Sin eso es imposible. ¿Pero dónde está la sociedad civil, Hugo? Pues tendremos que buscarla. Tendremos que buscarla. Yo creo que existe. Lo que pasa que la sociedad civil está machacada por la sociedad político-funcionarial. Ya. Lo decíamos al principio. Pero claro, las diferencias son como diferentes reinos, ¿no? Está la sociedad civil diluida, porque la sociedad civil en bloque no existe. Y después, claro, está el estamento político, que es otro nivel, que no tiene nada que ver, no está conectado uno con otro, no hay conexión. No, en el caso, digamos, además de soportado España, por los funcionarios, que es otro nivel. Son como tres niveles: la sociedad que no existe, los políticos y los funcionarios. Esos son, y los funcionarios y los políticos están totalmente desconectados de la sociedad, entre ellos, en este momento, en ese juego. ¿Tú has hablado últimamente con algún político y tú los oyes? Y yo digo, esta gente no está en la realidad. Curiosamente, el viernes voy a un acto que celebra, entre comillas, el PP en el MUNA, sí, en relación, digamos, a valorar el problema de la vivienda y sus soluciones. Lo veíamos la semana pasada, que tengo verdadero interés, porque ahí digamos, nos jugamos un tema esencial en recuperar, digamos, la vivienda y recuperar el empleo ligado a las clases medias, donde no le estamos dando solución. Ya. Seguimos, digamos, mareando la perdiz, pero soluciones reales y efectivas, donde se entreguen llaves en mano, en tiempo y forma. Ayer estuvo sentado ahí un empresario de inmobiliarias, que tiene inmobiliarias aquí y gestorías en Tenerife, y le preguntamos, ¿los políticos les escuchan? Dice, nada. No escuchan nada. ¿Qué va a pasar? Porque son realidades como... Sí, pero es que en este momento hay que ser conscientes que ninguna de las soluciones, sobre todo concretamente en el tema de la vivienda, no es posible sin contar con la sociedad civil. Ya. Simplemente, digamos, ser consciente que las soluciones están en la colaboración público-privada es un tema que todavía está ajena a las políticas del muro que están planteadas desde Madrid. Es imposible, digamos,
dar un cambio sustantivo, sustancial al problema de la vivienda si realmente no se asume y se dan soluciones a que el problema está realmente en fomentar y arbitrar una verdadera colaboración público-privada. ¿Y tú crees que los políticos son conscientes de que el pueblo no pinta nada? Porque ellos ya van... Bueno, yo creo que los políticos en este momento están un poco zombies, dicho coloquialmente. Realmente su prioridad simplemente es ocupar el poder. Sí. Ahí, estar y no hacer mucho ruido. No hacer mucho ruido, entre comillas. Para no equivocarse. No molestar, pero luego las soluciones que la sociedad civil les exige no se resuelven, ¿no? Yeah. En ese sentido, yo señalaba en mi artículo que resulta sintomática la posición de un gobierno a la defensiva, sin presupuesto y sin gestión efectiva, que abandona la responsabilidad política que le obliga a cumplir con sus ciudadanos. Señores, la prioridad de la acción política, mientras no tengamos claro qué es resolver los problemas del ciudadano, poco hacemos, y eso no se está haciendo. Y señalaba un fenómeno curioso que reflejaba la posición del mundo al revés que hemos creado en unas frases que parecían muy sintomáticas, y yo creo que las conocemos incluso sin ponerles el título a quien la ha dicho, que son: si quieren algo, que lo pidan. Ya. Sabemos de quién es. Si la víctima cree que le he fallado, dimitiré. Sabemos de quién es. Hoy o mañana resolveré también. La culpa es del muerto Lambán. Son mecanismos del mundo al revés, donde hemos acabado trasladando, el político acaba trasladando lo que son sus responsabilidades, no se sabe a quién, pero no a ellos, lo que favorece una conciencia de impunidad. Si yo no soy responsable de nada, sino quien tiene que resolvernos es la víctima, que si quiere yo dimito, realmente estamos configurando un mundo carente de conciencia, por lo cual puedes tú ser encubridor o no saber nada respecto de las acciones políticas, que en ningún caso eres, digamos, responsable de ellas. Ese es el mundo al revés que estamos creando. Un horror. Y ese mundo, trasladando a la sociedad civil, pues genera una sociedad civil que mira desconcertada como nuestros políticos ni nos hace caso. Pretender que con esas posturas abordemos con seriedad, por ejemplo, el problema de la vivienda o el problema del empleo joven, es muy complicado, ¿no? Bueno, pues no sé Europa hacia dónde va, ¿eh? Europa, lo venimos reiterando, yo creo que cada semana y Europa está, digamos, desde mi punto de vista, absolutamente perdida, no sabe a dónde va. Y bueno, y cuando quiere hacer alguna política, como hemos visto en este día, pues al final resulta que 7 países se tienen que separar, porque la mecánica de toma de acuerdos por parte de Europa hace totalmente inviable decidir cuándo lleva los conflictos. Imposible. Para poner de acuerdo a 27 en las grandes políticas unificadas es absolutamente imposible que se haga en Europa. De hecho, Europa, Alemania, Francia han sido capaces de ponerse de acuerdo antes con el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, que con casi el resto de los demás. Y bueno, en este discurso del mundo al revés, dicho más pedestre y coloquialmente, cito dos actos que reflejan perfectamente la tesis que mantengo en el escrito del mundo al revés. Concretamente es la operación Rufián, que está de plena actualidad estos días y que no se vislumbra por dónde van a salir, que señalo que vuelve a remedar la operación Roca, que recordarás, del año 86, donde aparece Roca, uno de los autores de nuestra Constitución,
que monta la operación reformista, en donde él ni siquiera se presenta por ese partido, sino que se mantiene en CiU. Y bueno, recordarás que esa operación Roca dio como resultado 0 diputados en el Congreso y en el Senado. Pues es un poquito absurdo. Y bueno, en esa mundo al revés que crea el propio Rufián, llegan, digamos, al Parlamento, donde se plantea como iniciativa de Vox las operaciones de prohibir el burka y el niqab, y toda la izquierda vota en contra de esa operación que no prospera, y al tiempo Rufián sale en medio diciendo que el burka y el niqab le parece una animalada y una salvajada, entre comillas. Está bien. Dicho por él. Está bien. O sea, ese mundo al revés nos lleva al disparate de negar, digamos, la razón. Ya. Eso es un absurdo. Negación de razón que hemos visto también en el caso Errejón, que volvió a resurgir el otro día con una nueva denuncia, repleito, donde volvemos a ver el caso de Errejón, incapaz de vencer su masculinidad tóxica. En el momento que se presenta ante los medios, cuando dimite me parece que fue hace 3 años, vuelve, digamos, a hacer el mismo mecanismo de trasladar su responsabilidad al heteropatriarcado, que lo contaminaba con su modo de vida liberal. Volvemos, oye, si yo soy responsable personalmente, tendré que asumir mis responsabilidades. No es ni del heteropatriarcado ni del mundo liberal. Bueno, tenemos una llamada. Sí, buenos días. Aló, buenos días, ¿me escuchas? Sí, le escuchamos. Sí, llamaba por lo siguiente. Un pueblo anestesiado, dormido, es un pueblo entregado, vencido. Un pueblo vencido es presa fácil para dictadores, autócratas y forajidos. Nos quieren mansos y aborregados. Todo está politizado. Filosofía de vida. Viva la pepa, alpargata y pandereta. No se preocupen y que siga la fiesta. La fiesta no es eterna. En algún momento se acaba. Todo esto ya pasó en Argentina, Venezuela, Nicaragua y ahora está pasando en España. Abran los ojos. Hasta luego. Buenos días. Gracias por la llamada. Totalmente de acuerdo con nuestro llamante. Uh-huh. Precisamente esa es la postura que está, digamos, denunciando el artículo del Mundo al Revés, una vez más demandando el que la sociedad civil, mientras no se active, pocas cosas podremos hacer. O sea que estamos pidiendo ya unas elecciones urgentes, ¿no? Hombre, en España se precisan unas elecciones urgentes y una vez más es imposible, digamos, mantener un gobierno que sistemáticamente incumple la Constitución, porque ni siquiera se molesta en llevar unos presupuestos al Parlamento con la Constitución en la mano. Eso es imposible, y resulta que los propios mecanismos de esa democracia que dice ampararnos pues no están funcionando, y por la puesta de servicio se está haciendo una verdadera transformación de la democracia. Como ponía yo antes el ejemplo, pero en sentido contrario, el final del franquismo, donde fue capaz de generar unas clases medias poderosas, realmente quien desactivó el 23F no fue ni el rey, ni el ejército, ni nada. Al final fue el verdadero poder estaba en las clases medias, que socialmente en ese final tenían la entidad suficiente como para transformar la posición del mundo. Aunque hubiese triunfado, digamos, el golpe de Tejero, hubiese durado 3 minutos, porque la sociedad civil española en ese momento, que estaba en la calle en pie y movilizada, no lo hubiese permitido. Se ha producido, ahora estamos, digamos, en el movimiento pendular contrario, donde resulta
que el exceso de poder precisamente que dio la Constitución del 78 a los partidos, que los ha hecho verdaderas entidades autoritarias desde mi punto de vista ajenas al propio sentir de la Constitución, ha transformado un mundo que tiene que venir de vuelta recuperando, digamos, el papel de las clases medias que realmente son el soporte de las democracias liberales, no nos engañemos. Bueno, dentro este domingo no, el siguiente tenemos elecciones en Castilla y León, que bueno, es importante esas elecciones, pero claro, miramos para atrás y vemos a Extremadura, que no se ponen de acuerdo los que han ganado, o miramos a Aragón, que tampoco se ponen de acuerdo los que han ganado, y tú dices, este es el mundo al revés. Sí. Este es el mundo al revés. Ahí es donde estamos viviendo. ¿Cómo cambiamos el revés del revés? Ya. ¿Cómo cambiamos esto? Porque claro, esto es no sé, una pandemia que se está produciendo en el mundo, ¿eh? Bueno, todas las democracias, digamos, liberales están en esas encrucijadas, pero está claro que hay muchas clases de democracia y desde luego a mí, por ejemplo, me gustaría más parecerme a la democracia alemana, incluso americana, que a la que tenemos en este país, que en este momento está totalmente degradada por el socialpodemismo. Realmente pensar que la opción política del gobierno central es una socialdemocracia es una burla al sistema. Eso no es la socialdemocracia. Socialdemocracia es la que he venido defendiendo y la que planteó en su día Felipe González, que lo hemos visto en estos días en unas intervenciones ejemplarizantes en los medios y en el Parlamento, donde vuelve a defender la verdadera socialdemocracia, que es la que produjo en el momento determinado cuando hizo el famoso referéndum. Y esa socialdemocracia ya no la representa, digamos, el actual gobierno de España, que está en una deriva social podemista, ajena, digamos, a lo que es el papel normal de nuestras democracias. Y precisamente en esa postura, pues nuestro presidente de gobierno ha pensado que tiene la capacidad, curiosamente, de oponerse a Europa y a Estados Unidos en unas actitudes que nos está dejando descolocados en el mundo nuestro. Y nuestro mundo no es otro que el de las democracias liberales occidentales, las de Europa y las de Estados Unidos. Teníamos que haber sido, pero bueno, tenían que haber sido más prudentes. Hombre, la prudencia no creo que sea una virtud de nuestro gobierno. Yo creo que está siendo un disparate y tenemos, por ejemplo, las derivadas del comercio España-Estados Unidos, que por mucho, digamos, que pretendamos tener la cobertura de Europa, no creo que la tengamos. Europa está, digamos, renegando de las políticas que unilateralmente está haciendo Sánchez, sin ir más lejos con el tema de la seguridad, de la inmigración, que ha montado un pifoste tremendo. Una vez que cualquier inmigrante entra dentro del cordón aduanero de la Unión es europeo, por mucho que quieras, y una vez que seas europeo, dentro de Schengen te mueves en el coche, sin ninguna limitación. No, en el coche y andando, si quieres. Y si quieres, bueno, andando es un poquito más cansado. Bueno, pero te mueves. Te mueves. Lo que está claro, esta mañana lo comentábamos, que el primer a quien más gas le compramos es a Estados Unidos. Gas licuado. Sí. El 56% se lo compramos a Estados Unidos. Y mira que nos hemos peleado también con un señor que tenía gas que está aquí al lado, pero sí, también los argelinos. Con los argelinos nos peleamos también. Problema que no está resuelto. No está resuelto. Lo cual encarece significativamente la factura eléctrica. Bueno, habrá el mismo tema de la derivada nuclear,
que no lo hemos valorado suficientemente, al final produce un encarecimiento de la energía. No puede ser que Europa y España estén compitiendo en el mercado mundial con coste de energía 4 veces mayor que el que pueda tener Estados Unidos. Por eso es imposible. Imposible. Eso no lo entiende nadie. Y bueno, hay que estudiar porque todo esto va a traer consecuencias. Y nosotros tenemos ahí a un vecino que se llama Marruecos, que se puede convertir en preferido de Estados Unidos. Y el día que tenga España problemas con Marruecos, que los tendremos, porque siempre los hemos tenido históricamente, ahí está la historia. Cuando los tengamos seriamente, a lo mejor nos quedamos descolocados. Quien ha equilibrado ese desequilibrio precisamente es Estados Unidos. Ya. Y comentaré un tema que precisamente está en el histórico de la Marcha Verde. Ya. La Marcha Verde se produce porque Estados Unidos apoyó en ese momento decididamente la Marcha Verde porque veía que su frente norte del estrecho de Gibraltar se desequilibraba con Franco y apostó decididamente por Marruecos. Bueno, pues atentos con la jugada porque nosotros estamos en Canarias. La geoestrategia tiene sus reglas y en el caso de Canarias seguimos sin contemplar, digamos, la frontera sur, Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares, con un desequilibrio en el Sahel que seguimos mirándolo de costado cuando es una frontera absolutamente desequilibrada. En el momento que esa frontera se desequilibre, que es la frontera sur de Europa, no nos olvidemos, ya llamaremos a nuestros amigos para que nos defiendan en un club del cual no pagamos las cuotas. Bueno, vamos a ver porque nos estamos metiendo en un lío tremendo porque claro, el vecino está pendiente de lo que ocurre y el vecino está viendo que se están peleando con Estados Unidos y bueno, atentos porque nada de esto pinta bien. Bueno, Hugo, el mundo al revés. Exactamente. El mundo al revés que tendremos que volverlo a poner de derecho, recuperando el valor, insisto, de las democracias liberales e incorporarnos en nuestro sitio en el mundo, que no es otro que el de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Lo demás son cantos al sol. Bueno, y así nos va. Hasta la semana que viene. Pues. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.